Listo. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un honor darles la bienvenida a este primer masterclass de enfermeros buceístas. Este es un espacio que ha sido diseñado para fortalecer el conocimiento y compartir experiencias sobre temas claves en nuestra profesión. Hoy nos reunimos a través de este espacio virtual para tratar el tema sobre el cuidado de enfermería en la rehabilitación cardiovascular. Es un tema de gran relevancia considerando que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en Colombia, que están representando más del 30% de las muertes en nuestro país. Como profesionales de enfermería, nuestra labor es fundamental en la prevención, el tratamiento y la recuperación de los pacientes que enfrentan estas condiciones. Este evento es organizado por el programa de enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Santa Marta, en colaboración con la coordinación alumni de esta sede, con el objetivo de seguir fortaleciendo nuestra comunidad de egresados y generar espacios de formación continua. Eh, Quiero darle paso a la maestra Mini Quintero, quien hará la presentación oficial de nuestro invitado especial en este primer masterclass. Un saludo para Muchísimas, todos de bienvenida. muchísimas gracias, profesora Thais. Muy buenas tardes para todos. Es un placer contar con un invitado en el día de hoy internacional en este espacio académico, el maestro Juan Manuel Compeán González, originario de la ciudad de Durango, que realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, donde obtuvo el título de licenciado de enfermería. Posteriormente, cursó estudios postbásicos en enfermería cardiológica en el Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. Magíster en Ciencias de la Salud y actualmente es doctorando en Ciencias Biomédicas. Se integró a la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Juárez del Estado de Durango en el año 2008 como profesor de tiempo completo. A lo largo de su trayectoria ha publicado numerosos artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales y cuenta con una certificación internacional como enfermero reanimador otorgado por American Heart Association. Se desempeña también como enfermero en el área operativa, donde ha permanecido en el servicio de urgencias por más de 16 años. También está certificado por la Asociación Mexicana de Enfermeros en urgencias y desastres. Ha trabajado como supervisor estatal de enfermería en la Facultad de Enfermería y ha contribuido significativamente a la capacitación de nuevos recursos humanos en primeros auxilios. Se ha desempeñado como coordinador destacado en la Facultad de Enfermería y Obstetricia en el Programa Nacional de Vacunación COVID, anti-COVID-19. Ha colaborado como docente del sistema abierto, su desempeño como profesor de la licenciatura en enfermería, incluyendo las áreas de cuidado del paciente adulto, pediátrico y crítico, así como en el área de simulación clínica, y actualmente funge como coordinador de servicio social, módulo de la Universidad Saludable, trabajo y comunicación social. Es para nosotros esta trayectoria de nuestro invitado, un placer tenerlo con nosotros y les cedo la palabra para que nos comparta sus conocimientos y experiencias en este tema tan importante. Bienvenido. Muchísimas gracias. Nuevamente, el agradecimiento es mío por haberme considerado para formar parte de este programa de capacitación que tienen, que sé que va a ser muy exitoso y que estoy seguro de que, bueno, pues solamente la capacitación, el conocimiento, la ciencia, la evidencia de lo que nosotros estamos demostrando va a permitir que efectivamente nosotros podamos lograr esa transición que queremos en los profesionales de enfermería. Mi agradecimiento nuevamente a todos ustedes y en la persona de la doctora Dorian Camacho, un agradecimiento y un saludo a las profesoras que atinadamente están coordinando estos cursos de capacitación. Nuevamente, pues bueno, vamos a estar trabajando de la mano en muchos de estos temas. Y claro que sí, pues bueno, el agradecimiento ahorita que estaba escuchando parte de mi hoja de vida y de lo de mi currículum, pues yo siempre les comento que a final de cuentas y algo que nos debe dar mucho orgullo es que
pues somos enfermeros, ¿no? Y que eso es lo que nos debe ser el aliciente y debe ser el mayor impulso que como profesionales debemos tener. El día de hoy, pues, me corresponde platicar sobre un tema poco conocido, sobre todo aquí en México. Me imagino que en otros países que estamos en vías de desarrollo, pues también es algo que debemos incorporar y que, bueno, pues nos debe llamar mucho la atención. Ahorita comentaban muy atinadamente que, pues bueno, en Colombia, pero a nivel global, seguimos las enfermedades cardiovasculares como los síndromes coronarios siguen siendo la primer causa de morbilidad y de mortalidad, pero esto va más allá de qué podemos nosotros hacer para limitar ese tipo de daños y qué nos corresponde a nosotros como profesionales de la enfermería. Entran muchísimos factores, incluso entran factores como el propio emprendedurismo, o en el cual las enfermeras y los enfermeros debemos estar capacitados para poder dar o ejercer este tipo de cuidado que va más allá de lo que a veces manejamos en los hospitales y se convierte en programas específicos de cuidados de enfermería. Entonces, voy a comenzar y bueno, nuevamente agradeciendo a la universidad de todo lo que hemos estado trabajando en conjunto dando a conocer algunos aspectos, creo que todo mundo sabemos que en su mayoría los síndromes isquémicos coronarios agudos que conocemos como infarto agudo al miocardio, miocardiopatías dilatadas, anginas de pecho inestable, etcétera, etcétera, tienen un poder de afección del 10% de la población mayor de 55 años y que esto, pues bueno, puede tener diferentes procesos muchos cursan asintomáticos, otros tienen algún tipo de claudicación intermitente, pero podemos observar que en estos procesos también hay pacientes que presentan isquemias graves en la pierna en un 10% y esto va a evolucionar dentro de 10 años. Esto puede causar muchísimos procesos, sobre todo la morbilidad cardiovascular, varios procesos o episodios que pueden representar la mortalidad, pero en el periodo de convalecencia, ¿qué es lo que nos corresponde y qué vamos a hacer como profesionales de la salud? Y bueno, algunos estudios que se han estado realizando establecen que estos programas de rehabilitación cardiovascular que tenemos nosotros en la actualidad ayudan o se efectúan tras el paciente que se ha infartado o que ha sufrido de un infarto agudo al miocardio y han demostrado muchísima eficacia en cuanto al incremento en la capacidad funcional. Esto debe ser un elemento que debemos considerar y debemos tomar en cuenta como profesionales de la salud. ¿Para qué? Para que dentro de nuestros planes de alta, nuestros cuidados específicos como profesionales de enfermería, lo que queremos hacer o lo que queremos proyectar, apoye y mejore la condición en el paciente. Y que esto también sea un cuidado más específico para profesionales de enfermería, que no nos quedemos únicamente en las áreas hospitalarias. Pensamos luego que nada más el paciente se infarta, se maneja, se tromboliza, se evoluciona, se egresa y nos olvidamos de todos esos aspectos. Entonces, el objetivo principal de esto que vamos a estar trabajando es ver más allá de lo que tenemos como profesionales de enfermería y qué podemos hacer o cómo vamos a hacer para mejorar estas condiciones. Yo con gusto compartiré posteriormente la bibliografía y la presentación, si ustedes son gustosos, para que puedan analizarla y, pues bueno, ahí compartir conocimientos. Desde 1989, sí, pues ya estamos hablando ya de casi 40 años, la rehabilitación cardíaca se convierte en un elemento prioritario para la Organización Mundial de la Salud, en donde nace desde procesos en que las enfermeras alemanas, las enfermeras canadienses, las enfermeras de Estados Unidos, dado el proceso de morbilidad que existía por allá, pues encontraron e integraron este proceso de rehabilitación en conjunto de los profesionales de la rehabilitación física, médicos y enfermeros. Establecen que la rehabilitación es aquel conjunto de actividades que se requieren para proporcionar a los pacientes con enfermedades cardiovasculares con las mejores condiciones físicas, mentales y sociales, de manera que puedan por sus propios esfuerzos retomar su vida en un entorno lo más normalmente posible. Y esto debe ser bien importante, dado que el paciente luego está mal informado. Nosotros
como profesionales de la salud, y me refiero a profesionales de la enfermería, profesionales médicos de rehabilitación, etcétera, etcétera, no tomamos en cuenta esos procesos de alta, no tomamos en cuenta el binomio cuidador-paciente y a veces únicamente pues establecemos, proporcionamos una receta y en esa receta establecemos cuánto y qué es lo que debe consumir, pero nos quedamos únicamente en eso. Y debe ir más allá ese proceso de cuidado en cuestión a la rehabilitación. En la actualidad, pues obviamente los países desarrollados relacionan la rehabilitación cardiovascular con la reincorporación del individuo a sus roles, a todos los procesos que anterior al suceso hacían, de manera más rápida y en mejor tiempo o en menor tiempo. Esto debe ser un aliciente para todos los que estamos trabajando en estos aspectos. Hay centros, en este caso los centros de cardiología, toman más en cuenta la rehabilitación cardiovascular como medio terapéutico y de prevención que cualquier otro tipo de métodos. Entonces, a través de esto, pues bueno, debemos conocer que existen muchos procesos que nosotros podemos realizar y pues bueno, a mí me da mucho orgullo que ya algunas entidades del propio país pues ya tienen enfermeras trabajando en centros de rehabilitación cardiovascular, han inaugurado centros de rehabilitación cardiovascular, incluso algunas fueron compañeras mías cuando yo estuve haciendo cardiología y pues bueno, me da muchísimo gusto porque tienen mucho éxito, es parte de la práctica avanzada de enfermería, entonces pues vamos adelante, ¿no? Y yo creo que el tipo de capacitaciones como esta van a ser de mucha utilidad para lo que viene y para lo que estamos ahorita trabajando. Hablar de mi país, pues bueno, yo nada más doy a conocer únicamente los institutos de tercer nivel de atención dan rehabilitación cardiovascular. No tenemos en la actualidad más que los centros privados y pues con objetivos diferentes la rehabilitación. Entonces, en el estado de Durango aún no ha sido aceptada la rehabilitación cardiovascular como medida de tratamiento. Hemos estado luchando, probablemente vamos a lanzar un proyecto propio de aquí de la Facultad de Enfermería, donde estaremos haciendo a lo mejor un centro de rehabilitación cardiovascular para pacientes que han padecido de esto y que, bueno, pues esto pueda ayudar a la sociedad, pero que sobre todo dé a conocer que la enfermería va más allá de solamente el cuidado ejecutor que hacemos a veces en los hospitales. Existen todavía muchísimas barreras para esta rehabilitación, ¿verdad? Por ejemplo, pues encontramos falta de conocimientos en cuestión a los profesionales de enfermería. Las escuelas no han dedicado o no hemos dedicado el tiempo suficiente para los procesos de rehabilitación, no solamente a nivel cardiovascular, en todos los niveles. Y enfermería se convierte en la primer parte de eso. De hecho, mucha de la ciencia que surge de los rehabilitadores surge a partir de los conocimientos que la enfermería proporciona. Entonces, nosotros pudiéramos considerarnos como padres de esos conocimientos, sin quitarles el mérito, obviamente, a los rehabilitadores, pero que nosotros debemos emplear y debemos implementar. Hay miedo, tenemos mucho miedo en cuestión a los profesionales de la salud con el paciente cardiovascular, porque nos han enseñado desde el proceso formativo que el paciente con enfermedades cardiovasculares, sobre todo los infartos, pues no se debe movilizar. Y eso le enseñamos al familiar y le enseñamos al propio usuario. Y él, por el temor, pues no se mueve nada, inclusive a veces permanece mucho tiempo en la hospitalización sin estarse moviendo únicamente porque nosotros hemos tenido o se nos ha generado ese miedo al no tener conocimientos. Hay falta de motivación, hay poca preparación en el ámbito y bueno, pues de aquí surgen muchísimos procesos en los cuales pues bueno, vemos esas barreras, pero debemos entender cuáles son las ventajas que tiene la rehabilitación cardiovascular. Y bueno, pues está desde el fortalecimiento del músculo miocárdico, está la mejora de la circulación, sobre todo vemos muchísima mejora en cuestión a la perfusión. Ustedes sabrán y no me dejarán mentir, el paciente con enfermedades cardiovasculares, sobre todo aquellas que son de procesos inestables, muchas veces esas conducciones, esa perfusión se ven disminuidas a través de estos procesos. Vamos a facilitar la conducción eléctrica, estimular el metabolismo, la liberación de diversas sustancias
que son adaptadores favorables que van a conducir a la protección. Y bueno, pues dentro de esas ventajas están muchos aspectos. Y yo les voy a ir mostrando ahorita en el proceso de esta plática, que a lo mejor es muy corta, pero les voy a ir mostrando cuáles van a ser esas fases que yo puedo instalar desde el proceso hospitalario hasta el proceso extrahospitalario. Pero entendiendo también esta parte, pues bueno, a nivel metabólico voy a encontrar una reducción en los niveles de colesterol total, de aquellos procesos que generan aterogenicidad, triglicéridos, marcadores de inflamación, vamos a encontrar una reducción en los niveles de la producción de glucosa, reducción en los niveles de agregabilidad de plaquetas. Entonces, todos esos procesos van a ser cardioprotectores y a nivel metabólico eso va a ser muy beneficioso. Vamos a incrementar las grasas sanas, los HDLs o la deshidrogenasa láctica, la sensibilidad de la insulina, la actividad fibrinolítica, esto a nivel endógeno sin necesidad de muchos medicamentos, incrementar la función del endotelio y vasodilatación que dependen del endotelio y que bueno, a nivel cardiovascular va a haber muchísimo mejor perfusión, pero que esto va a tener un impacto sobre todo muy importante en todos los niveles que tenemos metabólicos, cardíacos, cerebrales, etcétera. Y a nivel cardiopulmonar, voy a encontrar que existe evidencia de disminución de la frecuencia cardíaca para pacientes que presentan taquiarritmias, disminución de la presión arterial para pacientes que empiezan o que ya tienen como concomitante la hipertensión arterial. Vamos a hacer una prevención de la hipertensión, incrementar la circulación colateral coronaria. Se ha demostrado incluso que pacientes que tienen procesos de rehabilitación, pacientes que hacen actividad física, etcétera, etcétera, pues empiezan con neoformación de vasos circulantes a nivel del corazón. Vamos a encontrar aumento en el flujo vascular periférico, vamos a mejorar la cinética diafragmática, lo que va a permitir una mejor respiración, va a disminuir el trabajo respiratorio, aumentar el funcionamiento alveolar, el intercambio de gases y vamos a recuperar la capacidad física en el paciente que se encuentra rehabilitado. Esto como programa de prevención y si se lo vamos a dar a conocer al paciente, pues va a ser algo bien importante. Y inclusive hay pacientes que dicen, bueno, pues ya me pasó, ya tuve un evento cardiovascular que viene, que sigue, y cuando nosotros explicamos en qué pueden mejorar, pues muchísima de la renuencia que a veces tiene el paciente, la familia, mejora, ¿no? Entonces, esto como terapia conjunta va a ser muy importante. A nivel sistémico, sobre todo vamos a encontrar mejor en la postura y la marcha, demostrado en muchos pacientes a los cuales les hemos proporcionado este tipo de rehabilitación, disminuir la ansiedad y la depresión, porque son trabajos que se hacen en conjunto, las personas presentan más satisfacción, etcétera, etcétera. Aumentar autoconfianza, aumentar la autoestima, favorecer la relación y relajación de sueño, descanso, mejorando el patrón, favorecer el mantenimiento de buenos hábitos de alimentación. El paciente cuando esté estimulado mejora de un 100% en todas las actividades. Entonces, pues bueno, vamos a establecer dentro del paciente que se encuentra en las unidades de cuidados coronarios, unidades de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, diferentes fases. Tenemos varias fases que podemos encontrar desde la prequirúrgica, en la cual se establece la kinesioterapia respiratoria. El paciente debe inflar globos, debe utilizar el espirómetro y enseñarlo. Esas son actividades propias de enfermería e incluso los libros del NIC, el NOC, nos marcan eso como parte de los cuidados cardíacos, el uso de ejercicios calisténicos o de calentamiento. Siempre tenemos que considerar que luego después de enfermería queremos hacer mucho, ¿no? Y terminamos comprometiéndonos como psicólogos, como terapeutas, como trabajadores sociales. Entonces solicitaremos a las unidades, a los profesionales competentes, las evaluaciones correspondientes, entre ellas una evaluación psicológica. A veces el paciente está muy deprimido porque pues el hecho, aquí por ejemplo, la población mexicana, el infarto lo relaciona mucho con la mortalidad. Entonces, enseñarles cuál es la importancia y qué podemos hacer en esos niveles. A nivel posquirúrgico, también está la kinesioterapia respiratoria,
fisioterapia pulmonar como parte también de los cuidados de enfermería, establecer un programa de entrenamiento físico que es parte de un plan de cuidados de enfermería, la ludoterapia o terapia con juegos, que eso le encanta al paciente, y la reincorporación laboral. Pero también tenemos tres fases importantes y esto me gustaría mucho que lo tomemos en cuenta. ¿Qué vamos a considerar para las fases dentro de la rehabilitación cardíaca o cardiopulmonar? Está, pues bueno, una fase hospitalaria, una fase de convalecencia y una fase de mantenimiento, que todas son prácticamente importantes. En la fase hospitalaria va a comprender desde la estancia del paciente en la unidad de cuidados coronarios, la unidad de cuidados intensivos, todo lo que es el resto de la estancia hospitalaria, hasta qué y dónde vamos a hacerlo. En la fase número 2, que es la de convalecencia, vamos a encontrar que el paciente inicia con su alta, se extiende hasta la reincorporación laboral y social. Y en la fase de mantenimiento, comienza con el término de la fase número 2 y se debe mantener durante toda la vida y eso es parte de la prevención secundaria. Entonces, estas tres fases son parte de mis cuidados implícitos como profesional de enfermería desde el proceso de identificación, manejo y mantenimiento. Pero ¿qué vamos a hacer cuando tengamos un paciente que se encuentra en la unidad de cuidados críticos, en unidades como urgencias o en unidades, ya ahorita, pues bueno, la ampliación de los servicios, la demanda que tenemos con relación a los servicios, pues puede permitirnos encontrar inclusive pacientes infartados en áreas comunes, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto va a comprender desde la estancia en la unidad de cuidados coronarios o cualquier unidad donde tengamos un paciente que haya sufrido algún infarto o una angina de pecho, etcétera, etcétera, hasta el resto de esa estancia hospitalaria. ¿Cuáles van a ser los cuidados que vamos a proporcionar? Y les comentaba yo, son cuidados que ya se han probado, que están estandarizados, que tienen una evidencia científica. Entonces, ¿cuáles son? Movilización progresiva, movilización desde la movilización pasiva de las extremidades, enseñarle al paciente que tiene que doblar las piernas, doblar las rodillas, ayudarlo a que empiece moviendo sus manos. Esto debe ser paulatino, poco a poco. No puedo decirle yo al paciente que inmediatamente después de que estuvo 3 o 4 días en inmovilización, pues inmediatamente se levante, ¿no? Porque eso inclusive puede representar un riesgo. Le voy a pedir que haga esos movimientos pasivos, que empiece con fisioterapia respiratoria. Existe mucho compromiso y va muy de la mano la situación cardiopulmonar. Entonces, enseñarle a utilizar la fisioterapia respiratoria. Aquí, pues bueno, en parte de lo que yo trabajo del hospital es la capacitación y a las enfermeras y enfermeros colegas que tengo en las unidades de cuidados intensivos y cuidados coronarios, les hemos pedido que siempre tengan una bolsa con globos, ¿verdad? Porque a veces el paciente que dura con ventilación mecánica por mucho tiempo no tiene otra cosa que hacer y podemos ayudarlo a que haga fisioterapia respiratoria sin necesidad de que incurran con costos. Nosotros tenemos una situación actual en la salud en la que pues tenemos muchísimas carencias, entonces pues a veces la ventaja la podemos encontrar en cosas tan sencillas como que el paciente infle un globo, que el paciente esté utilizando los popotes, no sé cómo se llaman allá, ¿verdad? Si son cerbatanas, no sé, pero que con eso esté trabajando esa parte, que tengan ejercicios de baja intensidad. El hecho de que el paciente se mueva, se levante, se siente, pues son ejercicios de baja intensidad. Nosotros en todo momento tenemos que estar en ese proceso de evaluación, valorando qué es lo que está pasando. Ejercicios pasivo-activos de movilización articular, deambulación lenta, siempre asistida por profesionales de enfermería. Debemos involucrar también al cuidador, creo que eso es algo bien importante, muchas de las veces lo dejamos de lado, y que haga actividades de vida cotidiana. Entonces, actividades de la vida cotidiana, a lo mejor, pues la persona cocinaba, entonces en un hospital no puede cocinar, pero que empiece a clasificar los alimentos, que empiece a alimentarse por sí mismo, que se lave sus dientes, que se lave su pelo, que se bañe. Entonces, son actividades que nosotros podemos ayudar a incorporar
y que incluso a nivel mental o a nivel psicológico, esto va a ser de mucha utilidad para el paciente. Le vamos a apoyar o lo vamos a enseñar a tener respiración diafragmática con ejercicios respiratorios de inhalación, exhalación, mantenimiento de la respiración. Una cosa que es bien importante y que siempre les digo cuando estamos en este proceso o en esta fase, la frecuencia cardíaca no debe exceder de los 10 a los 20 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca basal. Eso es algo muy importante. Si empieza a subir, esto es un indicador de que el paciente está teniendo sufrimiento miocárdico. Entonces, en esos momentos se suspende la actividad y se retomará posteriormente hasta lograr que el paciente no exceda esa frecuencia cardíaca. Siempre el paciente deberá estar vigilándose a través de la monitorización hemodinámica, sea invasiva o no invasiva, de preferencia que no esté completamente invadido, para la vigilancia de arritmias, ya sea taquiarritmias o bradiarritmias, y siempre estar preparados en qué puede suceder. En estos casos, siempre, pues bueno, debemos tomar en cuenta que si el paciente presenta disnea, arritmias, empieza a hacer extrasístoles, se pone diaforético, empieza con mareos o presenta dolor precordial, esos ejercicios se deben suspender en absoluto y mantener en reposo. Y siempre, pues bueno, estar a la mano con el cardiólogo, con el psicólogo, con el médico que se encuentre cercano, como parte de ese equipo multidisciplinario. Vamos a hacer el control de los factores de riesgo. Por ejemplo, si tenemos pacientes que presentan tabaquismo, que presentan alcoholismo, siempre manejarlo de la mano con los profesionales que sean competentes en esa área. Siempre, una vez que nosotros hemos empleado toda esta fase, pues, y antes del alta, se deberá efectuar una prueba ergométrica, evaluando hasta dónde puede llegar el paciente y cuáles son sus limitaciones. Apoyar en la reducción de la ansiedad es algo bien básico y bien importante. Luego, y a mí me gustaría, así como pregunta, es una pregunta sin respuesta, ¿verdad? Y que ahorita vamos a tener por ahí la respuesta que ya está validada a través de la evidencia. Luego el paciente, y a veces no lo comentamos porque tenemos muchos tabús, la población mexicana sobre todo tenemos muchos tabús en eso y decimos, el paciente se infartó y ya nunca nos preguntó ni nosotros tuvimos la capacidad de poderle decir cuándo podía regresar o cuándo podía volver a tener una sexualidad adecuada, ¿verdad? Y eso le genera mucho estrés y le genera mucha ansiedad al paciente porque inclusive hemos tenido pacientes que llegan a las consultas y dicen, es que nosotros ya no volvimos a ejercer nuestra sexualidad como pareja porque nunca nos explicaron y pensamos que si volvíamos a eso, pues la persona se iba a volver a infartar. Entonces, dentro de ese nivel, ¿qué podemos enseñar y hasta dónde puede estar esa situación, ¿no? Vamos a ver dentro del plan del alta, pues bueno, el manejo de la medicación, enseñarle efectivamente y de forma correcta cómo debe manejar sus tratamientos, el manejo de la dieta, qué tipos de dieta debe de trabajar y debe manejar. Pero bueno, pues ya ahorita nosotros hemos erradicado el tema dieta y lo comentamos como plan nutricional para evitar el término de dieta aquí, pues es un término muy, pues pudiéramos decir muy arcaico, representa para mucha gente la restricción completa de los alimentos, entonces por eso lo manejamos con plan de alimentación, actividades que puede hacer, cuáles pueden ser los procesos de rehabilitación y cuándo puede volver a ejercer su sexualidad el paciente, ¿verdad? Siempre acompañándolos de apoyo emocional que le va a dar el cuidador, que va a dar el profesional de enfermería, etcétera, etcétera. Forma parte de ese cuidado humanizado. Dentro de esa fase uno, pacientes que han estado infartados, que salen de procesos de hemodinamia, que tienen anginas de pecho, vamos a establecer este plan de ejercicios como ya un cuidado validado. Esto ya se encuentra establecido y que próximamente pues ya saldrán por ahí algunas guías de práctica que van a ser de mucha utilidad. Están los ejercicios pasivos, movilidad, actividad moderada, que el paciente se siente, se levante dentro de su unidad, pero que infle un globo 3 veces al día. Esos van a ser los primeros ejercicios. De aquí va a ser la pauta clave para que el paciente empiece a mejorar.
En el segundo día van a ser los mismos del primer día, es decir, ejercicios pasivos, actividad moderada y el globo, pero le vamos a implementar el uso del sillón diurno y que deambule dentro de la habitación. Esto incluso le va a ayudar mucho al paciente en sus situaciones emocionales. En el tercer día van a ser los mismos del primero y segundo día, pero lo vamos a apoyar para que camine 25 metros, ¿sí? Ya inclusive nosotros en las áreas hemos delimitado, ya pudimos hacer un marcaje hasta dónde van los 25 metros, los 50 metros, etcétera, etcétera. En el cuarto día, el paciente hará las mismas actividades anteriores, pero va a caminar 50 metros, evaluando siempre y en todo momento todas las actividades que tiene el paciente, ¿verdad? Si está muy cansado, si representa algún proceso. Obviamente tenemos que ser muy francos y muy claros. Si el paciente no camina, pues podemos establecer otro tipo de actividades. En el séptimo día va a ser lo mismo, pero le vamos a pedir que suba 5 escalones hasta llegar a 20, que es aproximadamente un piso. Y para el alta, el paciente deberá estar cualificado para caminar 200 metros y subir 20 escalones, ¿sí? Esto va a establecer o va a marcar una alta previa para el paciente que está siendo rehabilitado y establecer el éxito dentro de mi trabajo. Pero ¿qué pasa con la situación de sexualidad que yo les decía? Esto es un tabú muy grande, sobre todo para las poblaciones de pacientes que son adultos mayores y que no saben qué tienen que hacer o cómo tienen que hacerlo. Entonces, siempre les enseñamos y siempre les comentamos que el paciente puede ejercer su sexualidad sin riesgos, sin dolor, sin procesos. Cuando ya puede subir 2 pisos, ya puede tener relaciones sexuales. Y a veces no es necesario que nos pregunte. Eso viene implícito porque a veces al paciente le da mucho pudor preguntarnos. Yo tuve la oportunidad de asistir a un hospital en Chicago hace 2 años y pues bueno, realidades completamente diferentes a las que vivimos en hospitales, sobre todo de América, de Centroamérica y de Sudamérica, ¿verdad? Que pues allá en los hospitales tienen espacio para que el paciente pueda vivir su sexualidad, inclusive estando hospitalizado. Cosa que aquí no vamos a ver durante mucho tiempo, me imagino, ¿verdad? Y que pues a lo mejor suele ser un patrón importante para muchas personas, para muchos usuarios. Pero ¿qué va a suceder en la fase número 2 y cuánto tiempo es la duración dentro de la rehabilitación cardiovascular? En la fase número 2, la duración es de 6 a 12 meses, es decir, es un año completo. Nosotros debemos proporcionar sobre todo que el paciente tenga sus consultas periódicas a cardiología, que maneje correctamente la medicación, que sepamos establecer estos objetivos y que aquí el paciente alcance un nivel de actividad muy similar al anterior que tenía al suceso cardiovascular, que se reincorpore completamente al rol, pero también le vamos a pedir que tenga entrenamiento aeróbico progresivo, que tenga apoyo psicológico. Muchas veces el paciente se abandona de las actividades porque no tiene ni siquiera el apoyo de su familia. Entonces, dentro de estos programas que se tienen, pues bueno, están haciendo algunas actividades para tener entrenamientos, que se maneje de forma correcta y que bueno, en la fase 2 nosotros en el plan de alta vamos a colocar, ¿verdad? Como profesionales de enfermería, qué es lo que debe de hacer y cómo lo debe hacer. Estiramiento durante 1 minuto, calentamiento de 5 a 10 minutos, procesos aeróbicos de 35 hasta 45 minutos, que esto es bien importante y que tenga un proceso de enfriamiento de 3 a 5 minutos. Esto, pues obviamente es un marcaje importante. Dentro de esos objetivos del programa que vamos a establecer, pues va a ser la facilitación del control de factores de riesgo, disminuir la incidencia de complicaciones. Nosotros sabemos que el paciente que ha sufrido un infarto, pues tiene el 50% mayor de probabilidades de sufrir otro infarto si no tiene los cuidados correctos. Y en esos cuidados se encuentra la rehabilitación, favorecer la incorporación al rol laboral y social, que la persona se sienta bien, que nos exprese. Una de las actividades que tenemos, inclusive, por ejemplo, nosotros en áreas de urgencias, que el paciente es de corta estadía, pues ayudamos a que se reincorpore y últimamente estamos estableciendo eso, ¿verdad?
que el paciente se lave sus dientes o que apoye a acomodar sus alimentos, que conozca qué medicamentos está tomando, es parte de esa reincorporación. Y creo que si nosotros dejamos de lado ese proceso en el cual suplimos el total de las necesidades y apoyamos a que lo haga de forma independiente, vamos a mejorar y vamos a facilitar muchísimas cosas para nosotros. Entonces, pues desde esos sistemas, desde esos niveles, creo que podemos hacer muchísimas cosas a nivel profesional. Vamos a tratar de que a través de esto que estemos haciendo dentro del proceso de rehabilitación, el paciente o la persona mejore su capacidad funcional, que pueda hacer las cosas por sí mismo, pero que aparte de eso se sienta orgulloso por ese logro que está realizando, porque a final de cuentas es un logro compartido, ¿verdad? A nosotros como profesionales de la enfermería nos va a ayudar mucho a que el paciente tenga también esos logros y vamos a compartirlos al mismo nivel. Los principios fundamentales durante este proceso, que dure de 35 a 45 minutos, que tenga ejercicios dinámicos de movimiento, pero sobre todo que el ejercicio sea en grandes grupos. Se está pretendiendo formar grupos de personas con estas características que tengan caminata, pedaleo, que hagan musculatura, pero que sean grandes grupos. Luego después el paciente cuando está solo o la persona que se quiere rehabilitar cuando lo hace de forma sola, se aburre, pierde el interés, etcétera, etcétera. Y bueno, dentro de estos principios será que sea práctico, versátil, pero sobre todo que le produzca bienestar. Hay mucha evidencia de pacientes que están muy contentos. ¿En quiénes no vamos a realizar la rehabilitación cardiovascular? Pues en personas que tengan angina de pecho de empeoramiento progresivo, cualquiera que éste sea, ¿verdad? Pacientes que presenten insuficiencia cardíaca moderada o severa no compensada, es decir, que tiene procesos de disnea, que hay problemas en los cortocircuitos cardíacos, que inician con procesos como miocardiopatías dilatadas, etcétera, etcétera. Personas que presenten arritmias peligrosas no controlables, y me refiero a no controlables que necesiten ya de medicación, de cardioversión, de desfibrilación, personas que presenten aneurismas con disfunción ventricular severa, aquellos que presenten impedimentos físicos o mentales, y bueno, pues para generar ya por aquí las conclusiones, que yo sé que ahorita pues está muy álgido el tema, la rehabilitación siempre va a mejorar los parámetros hemodinámicos. Eso es algo que debemos tomar mucho en cuenta como profesionales, qué podemos hacer y qué debemos hacer. Siempre que nosotros evaluamos posteriori a que estamos dando rehabilitación cardiovascular a un paciente, vamos a poder encontrar que los indicadores biográficos, los biomarcadores, todos los parámetros que tenemos a nivel hemodinámico van a mejorar. El paciente mejora su situación clínica como no tenemos una idea y eso es algo que nos debe llamar mucho la atención. Mejora mucho la composición corporal. Hemos tenido pacientes que llegan encorvados a la hospitalización y que posterior a la rehabilitación, pues mejoran esa postura y nos lo agradecen, ¿verdad? Nos dicen, es que ya me puedo agachar bien o ya puedo alcanzar el salero que a veces no alcanzaba porque ya no podía movilizarme y pues eso repercute mucho hasta a nivel de la autoestima de la persona y a nosotros también nos genera mucha satisfacción. Vamos a encontrar mejora en la calidad de vida. Creo que ese es uno de los objetivos más importantes. Eh, yo he visto que en otros países, también tuve la oportunidad de estar por ahí en Alemania hace algunos años, y los pacientes que están con disminución de la calidad de vida, pues tienen mayor tendencia a la depresión y ese estrés, todos los procesos que generan estrés oxidativo, todos los procesos que generan los procesos a nivel metabólico tienen mucho impacto y eso disminuye la calidad de vida, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de muchas situaciones y precisamente hoy estábamos viendo en una plática que tuve previa con esto, pues analizamos y cuáles son las expectativas de vida. Por ejemplo, aquí en la población mexicana, los 76 años es el pronóstico de vida que tenemos como media poblacional. Y en otros países que tienen mejora en la calidad de vida, pues llega hasta los 84, 85 años. Entonces,
Creo que esto debe ser para nosotros un proceso que debemos enseñarle al paciente, ¿verdad? Quiere vivir más, quiere disfrutar más a su familia, a sus amigos, pues apóyese con este tipo de procesos, con este tipo de planes. Y que bueno, enfermería debemos enfocarnos en esto, es parte de nuestra práctica avanzada y podemos hacerlo. Yo los exhorto a todos ustedes que quienes tengan el interés consulten, realicen procesos y a lo mejor ustedes, ¿quién no dice que a lo mejor un día alguno de ustedes pueda tener un consultorio de rehabilitación de pacientes cardiovasculares? ¿Y qué tan rentable pudiera ser para todos ustedes? Y yo creo que sería un orgullo muy grande el hecho de saber que alguno de ustedes puede ser pionero en este tipo de sistemas, ¿verdad? O que la escuela también pudiera tener este tipo de apoyos como parte de la práctica de enfermería. Vamos a mejorar la capacidad de esfuerzo, no solamente a nivel cardíaco, sino a nivel pulmonar. El paciente mejora estos procesos. Se ha hecho una comparación a través de espirometrías de cómo mejora esa capacidad pulmonar en este tipo de pacientes y creo que eso es algo muy importante. Y vamos a hacer o vamos a tener una disminución en los marcadores de daño cardíaco. Todas aquellas enzimas cardíacas que veíamos alteradas van a estar disminuyendo. El paciente se siente mejor y se puede observar. Y pues bueno, yo prácticamente voy a dejar nada más un espacio por si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta. Nada más comparto siempre esta frase que a mí me gusta mucho de Loretta Ford, ¿verdad? Enfermería no es medicina de segunda. Enfermería es cuidado de primera y creo que bajo ese sentido debemos sentirnos muy orgullosos de quiénes somos y de qué es lo que hacemos. Ya no estamos en los tiempos de mucho tiempo atrás, ¿verdad? No estamos en el siglo pasado, pero a veces nos comportamos como si fuésemos de ese siglo. Nos quitamos nosotros mismos la independencia profesional, la independencia personal, nos da mucho miedo atrevernos a cosas nuevas y creo que esas barreras son las que debemos romper. Tenemos muchas cosas que podemos hacer y creo que el día que verdaderamente nos creamos y sepamos de qué somos capaces, pues el mundo se va a espantar de todo lo que tenemos, ¿no? Eh, Luego tenemos poca memoria con lo que hacemos, pero con todo esto, pues creo que nosotros podemos hacer muchísimo más, podemos generar muchísimo más. Y pues bueno, yo les comparto, ahí están mis contactos, me pueden buscar a través de redes sociales. Ahorita las redes sociales nos tienen muy cercanos a todos. Nuevamente, pues bueno, voy a dejar un espacio por si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Estoy abierto a todo lo que ustedes quieran compartirme. Bueno, agradecemos muchísimo, maestro, pues sí, esta valiosa disertación. Ahora pues abrimos un espacio para preguntas. Los participantes pueden escribir sus inquietudes en el chat o levantar su mano para intervenir directamente. Por acá veo varias preguntas en el chat. Entonces, me preguntan, ¿estás Hola, por acá? ¿Hay alguien que tiene la manito levantada? Sí, micrófono. hola, Ángel. Adelante. Adelante. hola maestro Juan, un gusto, mi nombre es Ángel Ferreira, Mucho gusto, Ángel. un gusto. Bueno, durante la disertación que nos pudo brindar, usted nos hablaba acerca de que los accidentes cerebrovasculares afectaban básicamente a un 10% de la población mayores a 55 años de edad y que ellos pues se subdividían en que eran asintomáticos y que tenían claudicación intermitente y algunos de ellos pues afectaban eh, de forma grave en las isquemias de las piernas. Entonces mi pregunta va, que si existían diferentes, usted nos hablaba pues de diferentes fases y etapas que se abordaban en los pacientes para el momento de la rehabilitación. Entonces, me gustaría saber si existen diferentes programas en el momento de esa rehabilitación cardiovascular para diferentes grupos etarios o que son poblaciones específicas, o si en realidad se maneja un mismo tratamiento para esa rehabilitación en las personas y cómo de esa forma se mediría el impacto que puede llegar a tener esa rehabilitación cardiovascular, si por medio de indicadores o cualquier usted que podrían ser los más significativos que podría de cierta forma de determinar que sí se logró un impacto en esa rehabilitación en los pacientes. Correcto. Muchísimas gracias por la pregunta, que me parece una pregunta muy interesante y muy atinada.
Y efectivamente tenemos diferentes marcadores, sobre todo tenemos los marcadores o los biomarcadores en los que el paciente, independientemente de la edad, sobre todo nosotros manejamos a partir de los 55 años o arriba de los 55 años, porque es cuando existe mayor población en riesgo. Sin embargo, esto puede aplicarse en todos los sistemas o en todos los niveles y, en efecto, tenemos que hacer una medición y una evaluación completa. ¿Qué requiere el paciente? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué características tiene? Uno de los marcadores más importantes que tenemos son las limitaciones físicas. ¿Hasta dónde puede permitir el paciente realizar este tipo de actividades independientemente del grupo etario, como bien lo comenta usted, Ángel? Perdón. Una vez que nosotros evaluamos, y me refiero a biomarcadores que están desde los procesos como una química sanguínea hasta los marcadores musculares, marcadores como enzimas cardíacas, vamos a hacer una evaluación de todos esos elementos y una vez considerando si el paciente no tiene mayor riesgo de mortalidad, en todas las escalas que nosotros manejamos, podemos aplicar esa rehabilitación cardiovascular. Para mayor contenido, yo puedo compartirles posteriormente, ya sea a través de las docentes que están ahorita, todos aquellos elementos, porque es una tabla muy grande de aquellos biomarcadores y marcadores físicos que podemos establecer. No sé si con eso pueda quedar solventada la duda que tiene usted, Ángel. Muchísimas gracias. Gracias. Vale. Eh, Laura Sofía, Laura Sofía, puedes hacer tu pregunta. Laura Sofía, bueno. Eiris Palomino, Buenas tardes, maestro Juan, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes, Heidis. Hola, excelente presentación, muy puntual y muy resumida con lo que tiene que ver con las fases. De hecho, tuve la oportunidad de buscar información sobre la rehabilitación cardiovascular, porque en algún momento estábamos como en la idea de hacer un proyecto sobre la valoración de la calidad de vida de estos pacientes, eh, pero pues estamos ahí en el proceso de búsqueda de información. Maestro Juan, una pregunta. Bueno, tengo dos preguntas. Tengo muchas porque me dejó muy inquieta. Me dejó Excelente. muy inquieta porque de hecho inicia la actividad haciéndonos como una invitación a generar emprendimientos. Claro. Queda, queda ahí como la idea. Santa Marta, le cuento que Santa Marta tiene unos centros de rehabilitación cardiopulmonar, pero justo los dueños son cardiólogos. Y pues enfermería hace parte del proceso, pero no hemos emprendido por ahí, ¿cierto? Entonces puede ser una idea. Mi pregunta va hacia, usted comentó que va a ser o está trabajando en un proyecto con la universidad para brindar rehabilitación cardiopulmonar. Tengo unas preguntas. ¿Esa rehabilitación cardiopulmonar va a ser exclusivamente de cuál es el rol, desde el rol de enfermería, o ese proyecto está diseñado para que sea un proyecto interdisciplinar, el programa de enfermería con otras, la facultad de medicina, o cómo es el proceso? Sí, aquí lo que nosotros queremos trabajar es un proyecto obviamente multidisciplinario porque tenemos que mantener una evaluación constante del paciente, pero liderado por completo por los profesionales de enfermería. Nosotros vamos a trabajar la parte de las instalaciones, vamos a establecer los programas y nosotros lo único que vamos a tomar en cuenta por parte de los otros profesionales es que nos digan que el paciente ya puede iniciar su programa de rehabilitación, ¿verdad? Que se le dé orientación, porque vamos a pedir que tengan tratamiento a través de la fisioterapia, que tenga tratamiento a través de dietética y que nosotros demos ese plan, pero que esté liderado por completo por parte de nosotros como profesionales de enfermería. Sí, efectivamente queremos trabajar en algunos momentos, por ejemplo, nosotros tuvimos ahí el acercamiento con las unidades de cardiología de los hospitales que tenemos aquí en Durango, públicos y privados, y los cardiólogos nos dijeron, adelante, nosotros, entendiendo cómo están trabajando ustedes, porque nosotros mostramos
ventajas, desventajas, objetivos y todo lo que tenemos nosotros de conocimientos previos, nos dijeron, adelante, nosotros vamos a egresar pacientes, pero inmediatamente los vamos a mandar a la Facultad de Enfermería a que vayan al programa de rehabilitación. Y eso nos gustó mucho porque nos dio como esa certeza de que las cosas se están haciendo bien. Entonces, creo que el reto más grande de un proceso de emprendimiento es que nosotros lo creamos hacia nosotros mismos, ¿verdad? O que nosotros nos atrevamos a hacerlo. Creo que estamos capacitados y calificados para hacer cualquier cosa y la barrera a veces nosotros mismos nos la ponemos. Entonces, ese va a ser el programa. Obviamente ha sido muy necesario estar sensibilizando y sensibilizando a los profesionales de la salud. Luego de repente, cuando yo empecé a establecer ese programa de rehabilitación en hospitales públicos, sobre todo en el hospital donde yo laboro, me decían, pues, ¿qué está haciendo, verdad? ¿Por qué trae a los pacientes caminando? ¿Por qué los tiene inflando globos? Etcétera, etcétera. Y cuando les mostramos la evidencia y que vimos que efectivamente se podía hacer, y aparte que evaluamos posteriormente, porque tenemos trabajos de evaluación ahí, y que se ve la evaluación y que los pacientes están contentos, se disminuyó mucho la mortalidad, dijeron, qué bárbaros, o sea, los enfermeros hacen muchísimas cosas. No, qué Y indicador, un indicador de disminución de la mortalidad, no, con eso tenemos. es correcto, es correcto. Excelente, maestro Juan, excelente, bienvenido. Hasta Pues luego, muchas muchísimas gracias. gracias y ojalá que tomen en cuenta ese emprendimiento y me gustaría ver que en Santa Marta tengan ustedes un día un programa de rehabilitación. Creo que sería muy Y en la rentable. universidad sería fantástico. Exactamente. Entonces ahí está como algo que se puede hacer. Y el día que ocupen de mi apoyo, yo estoy con todo gusto para poderlos ayudar. Me alegra mucho porque por ahí viene, en la línea viene un programa de fisioterapia, entonces creo que estamos casi completos. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, profe, Gracias, maestro Juan. Heidi. Muchísimas gracias. Laura Sofía. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Escuchamos bien, Sí. Laura, gracias. Bueno, primero que todo, bueno, agradecerle porque esta información que usted nos suministró ahora, pues en mi caso va a fortalecer mis conocimientos y me abrió a las puertas de ese entendimiento, incluso del emprendimiento, ya que actualmente uno de mis pilares es irme por el área de la lactancia, pero también que he visto que las enfermedades cardiovasculares que presentan nuestras mamitas en periodo de lactancia no se le está dando a veces ese abordaje como es. Y si miramos desde la parte de la lactancia, todos sabemos que esa va a ser la solución. Entonces, ahora viendo desde ese punto de vista, ya que todos somos susceptibles a sufrir en algún momento, ni Dios lo permita, un paro cardio, entonces vamos a saber cómo abordar. Y por el lado de las mamitas, yo pienso que si uno aborda desde la lactancia, se puede disminuir ese riesgo también. Entonces me dio como más ese entendimiento para poder abordarlo, pero también le tenía una pregunta, ¿cómo podemos nosotros llegar a sensibilizar al personal? Porque hay muchas personas que desconocen de esto, o sea, referente a sensibilizar después de un proceso por el que pasa esta persona, está en UCI, y cómo llegar a ese abordaje. Sí, claro que sí, Laura Sofía, muy atinado también el comentario y creo que el proceso de poder llegar a sensibilizar a los mismos compañeros enfermeros va siempre desde lo que yo les estoy demostrando, ¿verdad? Muchas veces nosotros les decimos, bueno, aquí yo tengo una evidencia, ¿verdad? Vamos a implementarla desde los niveles gerenciales a nivel hospitalario. Bueno, yo siempre tengo la curiosidad de estar haciendo proyectos de mejora y proyectos de establecimiento y es así como que a veces luchar con pared. Pero cuando lo hacemos y cuando lo establecemos, eso luego les gusta mucho porque quiere decir que estamos más allá del proceso. Yo ahorita les comentaba, luego nos convertimos en obreros de la salud cuando solamente nos dedicamos a procesos de ejecutores. Manejar un catéter Swan Gas, manejar un balón de contrapulsación aórtica. Y yo les decía, ¿qué va más allá y qué queremos hacer más allá? ¿Cuál es nuestra proyección? Y qué efectivamente quiero dejar yo, por ejemplo, yo, Juan Manuel, qué quiero dejar, no para que me pongan una estatua y me recuerden de forma vitalicia, ¿verdad? Sino qué me gustaría dejar
para mejorar la salud y para contribuir con la salud de la población, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he tenido familiares infartados, porque yo veo cuál es la necesidad, cuáles son las preguntas, y simplemente porque yo un día puedo ser parte de ese censo, ¿no? O yo un día puedo infartarme y qué me gustaría hacer para mí, qué me gustaría que conociéramos y qué me gustaría que hiciéramos como profesionales de enfermería. Creo que para todos los que estamos aquí presentes, pues el interés es común, ¿verdad? ¿Qué quiero yo lograr y cuál va a ser mi reforma? ¿Cómo voy a dejar huella como profesional de la enfermería? Yo sé que existen muchísimas teóricas y muchísimas cosas en las que nos basamos, pero desde mi nivel de trabajo, ¿qué es lo que yo quiero dejar o cómo lo quiero dejar y cuándo voy a poder dejar huella? Entonces, el sensibilizar a la población, el sensibilizar a los profesionales de la salud, a los compañeros que tenemos, es parte de esa intervención que tenemos que hacer. Entonces, el trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo y algo bien importante y sobre todo para quienes tienen la idea del emprendimiento, ¿verdad? Nunca, nunca desistir de lo que estamos haciendo. Esto tiene que ir mejorando, tenemos que irlo haciendo. Yo ahorita he visto muchos casos de éxito de propios estudiantes a los que les decíamos, es que emprende, emprende, o sea, ¿qué puedes hacer? Y ahorita tengo un caso muy exitoso de un estudiante que tuve yo hace algunos años y que hizo terapia enterostomal y heridas complicadas. Y ahorita él llega y hace su programación en los quirófanos de los hospitales públicos y privados, ¿verdad? Él entra, él maneja todo lo que es el proceso de programación. Él decide si entran los médicos o no. Entonces, él hace sus tiempos quirúrgicos, tiene su propia quirúrgica y gana muchísimo más de lo que ganamos nosotros a veces en un año, en un solo mes. Entonces, que la motivación, que el trabajo y que lo que demostremos sea parte de ese proceso. Muchísimas gracias. Por acá tengo una pregunta en el chat de Paulina Rubí. ¿Qué factores de riesgo modificables y no modificables deben considerarse en la valoración del paciente? Dentro de la evaluación, paciente ya infartado, modificables, ¿verdad? Primero, la obesidad. Eso es un proceso o un factor de riesgo que nosotros siempre vamos a poder modificar, ¿verdad? El tipo de alimentación. Los no modificables los mencionaba yo por ahí en alguna diapositiva que estaba por ahí, ¿verdad? Pacientes que tienen anginas de pecho inestable y que no se pueden manejar de forma correcta. Pacientes que están a veces incapaces para poderse movilizar, pues obviamente ese es un factor de riesgo muy importante. La obesidad, como ya lo decíamos, pues ese es el principal. Y sobre todo la presencia de arritmias que son complicables, ¿va? Yo les digo, pacientes que tienen, por ejemplo, taquicardias supraventriculares y que presentan extrasístoles de origen pulmonar, son elementos que nosotros debemos considerar como factores no modificables. Muchísimas gracias. Una última pregunta para pues, terminar acá las preguntas en el día de hoy. Yo podría hacer una. Ok. Vale. ¿Qué consejos? Bueno, me presento, mi nombre es Jessica Cuello. Le quería hacer una pregunta, ¿qué serían esos consejos que usted le daría a los enfermeros que desean incursionar en el área de rehabilitación cardiovascular y pues destacar en su práctica profesional? Sí, claro que sí. Bueno, el primer consejo más grande que yo siempre les he otorgado y que les otorgo a los estudiantes que quieran trabajar en esta parte y que, como usted lo dice, quieren incursionar, Jessica, es primero documentarse muy bien. Tenemos hay ahorita mucha bibliografía con respecto a la rehabilitación cardiovascular, ¿verdad? Quienes estén trabajando o quienes deseen trabajar en la parte de rehabilitación cardiovascular y que quieran manejar este tipo de pacientes, sobre todo en apoyarlos en la rehabilitación, uno de los consejos más grandes es que den a conocer su trabajo en todos los niveles, ¿verdad? Hospitalario, prehospitalario. Muchos de los compañeros míos que estaban trabajando esta parte de la rehabilitación decían,
Pues nosotros sí tuvimos que hacer volantes antes para invitarlos a una plática informativa a los pacientes que se habían infartado. Y así empezaron y el conocimiento se fue dando. Entonces, otro de los consejos importantes, el uso de las tecnologías ahorita es algo bien, bien grande, muy fuerte. Estamos nosotros trabajando en hacer o en elaborar una aplicación para celular en donde vamos a trabajar todo lo que son las fases de la rehabilitación y cosas que la persona puede hacer en casa una vez que nosotros tenemos el plan de alta. Y bueno, pues el consejo viene de esa parte, ¿verdad? Tenemos que incorporar la tecnología con lo que estamos trabajando y creo que, pues bueno, el hecho más importante es creer lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ser testigos de lo que estamos haciendo, documentar lo que estamos haciendo, trabajarlo y sobre todo darlo a conocer. Ahorita la sociedad está necesitada de profesionales que vayan más allá de lo que conocemos de forma común, ¿verdad? Porque si aquí en México les preguntamos qué hacen los enfermeros y qué hacen las enfermeras, pues muchos nos dicen, vienen a administrar medicamentos, toman signos vitales, le tienden la mano a la persona y no saben más allá de eso. Entonces, el día que nosotros demos a conocer todo lo que hacemos, la sociedad va a ser capaz de comprender lo mucho que nos esforzamos, lo mucho que trabajamos, pero lo mucho que estudiamos también. Muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias. bueno, queremos agradecer a todos por su participación en este primer masterclass de enfermeros buceístas, al maestro Juan Manuel por sus conocimientos en toda el área de rehabilitación cardiopulmonar, cardiovascular. Quiero comentar algo, desde acá de Santa Marta, pues en la unidad de cuidados intensivos, pues yo soy especialista en el área crítica y desde mi experiencia, pues eh, puedo comentar que no es fácil iniciar con la terapia de rehabilitación desde las UCIs, primero porque los fisioterapeutas siempre comentan que esa parte es de ellos y no dejan que el enfermero pues incursione en esta terapia, ¿verdad?, de rehabilitación cardiovascular. Entonces, pues invito a todos nuestros egresados, como usted bien lo dice, a incursionar en la rehabilitación cardiovascular, que es una Muchi- experiencia muy bonita y todo lo que usted pues nos dio hoy, en el día de hoy, nos dio pues en sus conocimientos, brindó sus conocimientos amplios en el área de rehabilitación cardiovascular. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas Nos, gracias. Estoy muy complacido siempre de trabajar con mis hermanos colombianos, porque los consideramos una familia de verdad. Los mexicanos amamos el país, amamos a los colombianos, porque ustedes han sido personas que van mucho, en pro de las situaciones de la enfermería y pues eso nos gusta a nosotros mucho. El día que gusten, están invitados aquí a nuestro país, a Durango. Síganme en mis redes, yo con todo gusto puedo apoyarlos en lo que se necesite. Ahí luego de repente les estamos presentando cómo es nuestra universidad. Creo que Dorian quedó muy complacida también de conocer nuestra universidad. Los consultorios que se tienen, porque tenemos muchos consultorios que trabaja enfermería, ¿verdad? Para pacientes con cáncer, para curación de heridas, tenemos lactarios. Entonces, el día que gusten, nosotros podemos darles a conocer todo lo que nosotros hacemos y tratamos de hacer, pero pues bueno, mi agradecimiento siempre a Colombia, a mis colegas enfermeras y enfermeros colombianos, porque yo sé que todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes trabajan, siempre es en beneficio. Y la prueba está aquí, ¿verdad? ¿Cuántas personas el día de hoy están aquí con las ganas de capacitarse y de aprender? Y pues bueno, yo no me despido. Yo sé que en algún otro momento pues estaremos compartiendo algo más. Entonces, pues muchísimas gracias. bueno, aquí muchos chats de agradecimientos, muchísimas gracias, excelente conferencia, excelente disertación, excelente presentación, pues desde la Universidad Cooperativa de Colombia, pues aquí alguien comenta que trabaja, tiene 22 años de estar en Italia en el área
de cardiología y rehabilitación cardiovascular. Pues muchísimas felicitaciones y por su excelente disertación, ponencia, etcétera. No sé si la profe Thais quiera comentar algo para terminar. Sí, quisiera agradecerle al doctor Compián por esta excelente disertación, por acompañarnos en esta apertura de este masterclass. Para nosotros ha sido de mucho gusto. También a los egresados que nos acompañaron, invitarlos a que nos sigan acompañando porque vamos a realizar cada mes, una vez al mes, un encuentro con enfermeros uceístas a través de esta vía. Entonces, agradecerles a todos y bueno, y darles pues unas muy buenas tardes. Si nos pueden regalar una fotico, si abren todas sus pantallas, como para tomar una foto de esta primera actividad académica. Se los agradecería mucho a todos. Sabemos que muchos ya están en servicio. Muchas gracias y si me la comparten también yo muy gustoso para presumir en las redes que tengo muchos amigos de Colombia. Claro que sí, doctor. Bueno, animémonos, vamos a abrir las cámaras y tomarnos una foto. ¿Sabes? Tú la tomas, ¿verdad? Sí. Sí, sí, yo la tomo acá, Ok. claro que sí. Bueno, vamos a ponerla acá en vista de galería para que nos veamos. Ok, bueno, voy a empezar a tomar. Voy a empezar a tomar por Anímense aquí. todos. Sí, todavía hay varias Son cámaras muchas cerradas. cerradas. Tiempo sin ver a Dora Luz. Saludos. Por allí vi a Ángela. Ángela Cuacés está conectada desde Italia. Ángela, ¿dónde está? La estoy buscando por acá. Escribió en el chat. Yadira Pavón, saludos. Por aquí veo. La profesora Arlet también está conectada. Carlos Herrera, saludos. Carlos está conectado, me imagino que desde el turno. Ahí está, en una sala de cirugía. Estoy viendo a Carlos. Hola. Bueno, Excelente. en un saludo para todos. Vamos a empezar a tomar la fotico. Todos sonrientes. Bueno, aquí va la primera. No se me quiten de allí. Va la primera. Vamos a la segunda. Me toca ir tomando y guardando. Listo. Listo. Pues muchísimas Listo, gracias. Por favor, me comparten la foto. De verdad es un gusto y un señor. placer estar con todos ustedes y espero no sea la